Hola a todos, soy Olga, bienvenidos a mi canal de manualidades. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer un corazón grande de cuentas. En otro vídeo anterior os enseñé cómo hacer uno más pequeño. Lo podéis utilizar para collar, para colgante, para lo que queráis. Para esta manualidad vamos a utilizar los siguientes materiales: hilo de cola de ratón o de rata de 1 milímetro de grosor, yo voy a utilizar azul, vosotros el color que queráis, de 1 metro de largo, 45 cuentas plateadas de 5 milímetros de diámetro con un agujero de 2 milímetros de grosor. Esto es importante para que os quepa bien el hilo cola de ratón, y podéis utilizar otro tipo de cuentas si queréis, o de otros materiales o de otros colores, y un encendedor. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es agarrar el hilo cola de ratón y quemar los extremos con el encendedor. Así las puntas le damos así un poquito con los dedos para que nos quede bastante finito y duro, para que sea más fácil meter luego el hilo por el agujero de las cuentas. Quemamos los dos extremos del hilo con el encendedor. Para empezar a formar el corazón vamos a agarrar el hilo por uno de los extremos y vamos a insertar 3 cuentas plateadas por este extremo y las dejamos caer. Y ahora vamos a insertar otras 2 cuentas y agarramos el otro extremo del hilo y lo pasamos por las 2 cuentas, pero por el lado contrario. Si el anterior extremo lo pasamos de izquierda a derecha, este extremo lo vamos a pasar de derecha a izquierda de las cuentas. Y una vez que lo tenemos pasado el hilo por las 2 cuentas, agarramos los 2 extremos y vamos tirando, con cuidado de que los 2 extremos del hilo nos queden de la misma largura, para luego, si queréis hacer un collar o un colgante, pues que os quede igual por los 2 lados. Llegamos con las cuentas al centro del hilo y se juntan con las otras 3 cuentas haciendo una forma como de flor. Ahora agarramos el hilo por un extremo otra vez y vamos a insertar 2 cuentas plateadas. Así. Y ahora agarramos el otro extremo del hilo y vamos a insertar otras 2 cuentas en este extremo. Así. Y una vez que las tenemos, las dejamos caer y vamos a insertar por uno de los extremos una cuenta. Y el otro extremo del hilo lo vamos a pasar en sentido contrario por la cuenta. Así que quede un hilo para la derecha y otro para la izquierda. Tiramos de los 2 hilos hasta que se junte la cuenta con las otras cuentas que pusimos y nos va a quedar esta forma. Comprobad que os ha quedado así y a continuación vamos a agarrar otra vez el hilo por un extremo y vamos a insertar 7 cuentas plateadas. Voy a dar un poquito al vídeo para adelante para que no se haga tan largo. Y una vez que tenemos insertadas las 7 cuentas, las dejamos caer, que queden al lado de las otras cuentas que ya pusimos antes. Nos queda de esta forma. Y ahora vamos a agarrar el otro extremo del hilo, el de la izquierda, y vamos a insertar también 7 cuentas por este lado. También le voy a dar un poquito para adelante al vídeo para que no sea tan largo. Y una vez que ya hemos insertado las 7 cuentas también por este lado, las dejamos caer y nos va a quedar de esta manera. A continuación tenemos que meter el hilo, voy a empezar por el de la derecha, el extremo de la derecha, tenemos que meterlo por la cuenta que está empezando por abajo, por la punta, la segunda hacia la derecha, de arriba hacia abajo tenemos que meter el hilo por esa cuenta, como veis en la imagen. Si veis que no podéis, que os cuesta, que me hace un poquito más la punta con el encendedor para que os sea más fácil. Una vez que la hemos metido, tiramos del hilo hasta que se junten todas las cuentas y que nos quede de esta forma. Ahora vamos a hacer lo mismo con el hilo de la izquierda. Vamos a agarrar el extremo del hilo de la izquierda
y vamos a meterlo por la cuenta que hay segunda, empezando por abajo hacia la izquierda, como veis también en la imagen. Metemos el hilo de arriba hacia abajo y tiramos hasta que se nos junten todas las cuentas y nos quede de esta forma. Vamos a tirar bien de los extremos de los hilos para que no nos quede flojo el corazón. Antes de seguir, apretamos muy bien, así nos queda, y a continuación seguimos agarrando por uno de los extremos el hilo y insertando una cuenta. Ahora agarramos el otro extremo del hilo y en este también vamos a insertar otra cuenta, así. Ahora las dejamos caer las dos cuentas y vamos a agarrar otra cuenta, la vamos a insertar por uno de los extremos y vamos a meter el otro hilo en sentido contrario, que nos quede un hilo para la izquierda de la cuenta y otro saliendo por la derecha, así. Y ahora tiramos de los dos hilos hasta que se junten las cuentas con las demás cuentas que ya tenemos del corazón y nos queda esta forma. Comprobad que os ha quedado esta forma hasta ahora y vamos a seguir. Ahora tenemos que agarrar el hilo de la derecha, por ejemplo, el extremo de la derecha, y vamos a insertarlo por la cuenta que está abajo, la segunda, empezando por la abajo a la derecha, de abajo hacia arriba esta vez. Así. Tiramos del hilo hasta que hayamos pasado todo el hilo por ahí y bien apretado. Nos va a quedar así. Y ahora el lado izquierdo hacemos lo mismo. Vamos a insertar este extremo de la izquierda por la cuenta segunda, empezando por abajo de la izquierda, de abajo hacia arriba. Si veis que os cuesta, os aconsejo que queméis un poquito más la punta con el encendedor para que os sea más fácil. Así, una vez que tenemos metido el hilo de abajo hacia arriba, tiramos hasta que saquemos todo el hilo por ahí. Como queremos que nos quede bien apretado el corazón, tiramos bien de los hilos, que no quede flojo. Apretamos bien los hilos y así, de esta forma nos tiene que quedar. Ahora vamos a agarrar el extremo derecho y vamos a insertar en este lado 8 cuentas. Y una vez que ya tenemos insertadas las 8 cuentas, tiramos del hilo que nos quede al lado de las otras cuentas en el corazón, agarramos por el lado izquierdo el hilo, el otro extremo, y vamos a insertar aquí otras 8 cuentas de la misma manera. Esto lo adelanto un poco para que no se haga tan largo el vídeo. Una vez que tengo las 8 cuentas, tiro del hilo y las pongo al lado de las otras cuentas, que nos quede de esta manera. Hasta ahora, mirad a ver que os haya quedado así. Ahora vamos a insertar el hilo que está a la derecha, el extremo de la derecha, por la cuenta que está la tercera, empezando por el medio del corazón arriba, la tercera cuenta de arriba hacia abajo, tal como os muestro en la imagen. Vamos a insertar el hilo por la cuenta de derecha a izquierda, por esa cuenta, así, y tiramos del hilo hasta que se junten las 8 cuentas con el resto del corazón. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el lado izquierdo. Agarramos el extremo izquierdo y vamos a meter por dentro, insertar por la tercera cuenta, empezando por la izquierda de arriba, igual que hicimos, pero esta vez de izquierda a derecha. Y una vez que hayáis metido el hilo, ya sabéis que si os cuesta, podéis quemar un poquito la punta con el encendedor de nuevo para que os sea más fácil. Tiráis del hilo hasta que hayáis metido todo el hilo hacia ese lado y se junten todas las cuentas. Apretad bien los hilos, tened en cuenta que tenéis que apretar muy bien los hilos para que no os quede flojo el corazón, y os quedará de esta manera. Ahora vamos a agarrar
uno de los extremos del hilo, el que queráis, y vamos a insertar 2 cuentas. Así. Y agarramos el otro extremo del hilo e insertamos otras 2 cuentas. De esta forma. Ahora las vamos a dejar caer hasta que queden al lado de las otras cuentas en el corazón y nos queda de esta forma. Ahora vamos a agarrar por el lado derecho, el extremo derecho, y vamos a ponerlo de esta manera las cuentas. Hacia adentro las metemos de esta forma y ¿veis por dónde nos queda el hilo? Pues vamos a meter por ahí el hilo de abajo hacia arriba. Se ve mejor con la imagen que explicándolo, pero sería la sexta cuenta contando desde la primera del medio hacia la derecha, hacia adentro. Metemos el hilo de abajo hacia arriba por esa cuenta y sacamos todo el hilo, así como veis, y tiramos del hilo hasta que queden las cuentas ahí bien juntas y bien apretado todo. De esta manera nos va a quedar. Ahora vamos a hacer lo mismo en el lado izquierdo. Metemos las 2 cuentas hacia dentro del corazón así y veis dónde os queda el hilo. Por ahí tenéis que meter de abajo hacia arriba, que sería la sexta cuenta empezando por el medio hacia la izquierda y en la fila de dentro. Lo veis mejor con la imagen que explicándolo. Metéis el hilo por ahí de abajo hacia arriba y una vez que lo habéis metido tiráis del hilo hasta que quede todas las cuentas juntas. ¿Veis? Así os queda. Pues tiráis del hilo que quede así todo junto. Os aseguráis de que queda todo muy bien apretado. Así ya nos queda formado todo el corazón. Como veis ya está toda la forma hecha el corazón y nos queda el último paso, que va a ser insertar el hilo por la fila del borde del corazón. Como veis, el hilo de la parte izquierda nos ha quedado debajo de la séptima cuenta, empezando por el medio de la izquierda. Entonces vamos a meter el hilo de abajo hacia arriba por esa cuenta. Si no entendéis bien por dónde lo tenéis que meter, pues mirad la imagen que lo veréis mejor. Metemos el hilo por ahí, de abajo hacia arriba, y ahora tiramos del hilo hasta que lo hayamos metido todo, así, y apretamos bien. Así es como nos queda hasta ahora. Ahora vamos a meter el hilo de la izquierda, ahora por la siguiente cuenta que hay encima de esa, de abajo hacia arriba, para que nos quede bien colocado el hilo ya en el corazón. Yo lo voy a dejar solamente hasta ahí el hilo, pero si queréis podéis meterlo por la siguiente cuenta también hacia arriba y por la siguiente si podéis, y seguir metiendo, pero yo lo voy a dejar ahí para que me quede ya para el collar ahí. Aprieto bien el hilo, tiro bien para que quede todo bien apretado y le voy a hacer un nudo para que no se me afloje el corazón. Así bien junto a las cuentas, que quede el nudo lo más cerca posible, y hago otro nudo de refuerzo para que no se afloje, bien pegado al otro nudo, así. Y ahora tengo que hacer lo mismo que he hecho en la izquierda en la derecha. Tenemos que meter el hilo de la derecha por la séptima cuenta, empezando por el medio de la derecha. Exactamente lo mismo que hicimos antes. Agarramos el hilo de la derecha y lo metemos por esa cuenta. Como veis es la que coincide que queda el hilo debajo de esa cuenta, pues por esa cuenta es por la que tenéis que meter el hilo de abajo hacia arriba. Y una vez que hayáis metido el hilo por ahí, lo sacamos tirando de él por completo y apretamos bien. Apretamos bien, que nos quede todo bien colocado en las cuentas del corazón. Le doy un poquito así con los dedos para que me quede mejor antes de acabar. Y ahora voy a meter el hilo por la última cuenta, la que está encima de la otra, de abajo hacia arriba, ya para acabar. Una vez que tengamos el hilo
metido, tiramos de él, nos aseguramos de que queda todo bien apretado y hacemos un nudo bien cerca de las cuentas, que nos quede bien junto con las cuentas, y luego hacemos un segundo nudo para que ya no se nos afloje. Lo pegamos bien al otro nudo que hicimos, que queden los dos juntos, y ya habríamos acabado nuestro corazón. Así nos quedaría. Y ahora pues lo podéis usar para lo que queráis. Si queréis usarlo así simplemente como un colgante usando el cordón que ya tenemos, le hacéis simplemente un nudo al final del hilo, a los dos hilos juntos así, y ya os lo podéis poner como un colgante. Y si no, pues lo podéis usar para otra cosa, lo que queráis vosotros. Si te ha gustado, dale click a me gusta. Hasta la próxima.